BASC, confianza y seguridad certificadas. En lo político electoral, el Ecuador está viviendo una nueva situación. Esto es, estamos viviendo aquello que hemos reclamado durante mucho tiempo y es que a la Asamblea se la elija en la segunda vuelta electoral. Si bien es cierto, en la Asamblea se ha elegido en la primera vuelta electoral, pero la polarización que existe en lo político nos ha traído esta suerte de escenario en el cual eh, hubiese sido aquello que nosotros tanto hemos pedido, y es que sea en la segunda vuelta electoral para que no haya esta dispersión en cuanto a la participación de asambleístas. Para poder tratar sobre y entender sobre cuál es la razón y además cómo sería el comportamiento de la Asamblea con esta polarización, y estando como está dado que hipotéticamente, como ninguno de los dos tiene una mayoría absoluta, necesitará echar mano a los votos, ya sea de Pachacuti, de socialcristianos y de los demás que tienen un representante en esta dispersión. Para eso hemos invitado al politólogo Rafael Silva Panchana, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido, Rafael. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias a Convergente TV y un saludo a toda la audiencia. Rafael, estamos en una polarización. Hemos manifestado que la polarización, más allá del correísmo o anticorreísmo, es de quienes están en contra de la impunidad y de quienes están a favor de una manera u otra de la impunidad. Y en este juego, digamos que el tercero es, o el de la disputa, es Pachacuti. Hay diversos pronunciamientos por parte de ciertos voceros de Pachacuti. Por un lado, Isa dice que no va a ir con Rafael Correa, pero sí con Luisa González. Por otro lado, hay otros voceros, como por ejemplo Salvador Quispe, que dice que eh, muchos de los miembros de Pachacuti y de la CONAIE no van a ir ni con Luisa ni con Novoa, porque en algún momento dijo Salvador Quispe, ir con Luisa pensando que no va a actuar como Rafael Correa es como tener la esperanza de que Drácula se haya convertido en vegetariano, lo cual es un símil muy válido. Entonces, ¿cómo crees tú que se va a llevar a cabo esta nueva asamblea, teniendo presente de que el socialcristianismo, eh, RC5 y en algún momento el novoísmo, hasta antes de los hechos de la Embajada de México, estaban aliados? Evidentemente el Partido Social Cristiano está disminuido y evidentemente Pachacuti no ha sacado la votación que sacó en elecciones anteriores. ¿Cuál es tu visión al respecto? Bueno, a ver, algunas cosas. Partamos primero del contexto. Eh, Básicamente tenemos algo que no se ha visto desde hace más o menos 100 años. Estamos hablando de un bipartidismo bastante fuerte en la Asamblea Nacional. La mayoría se la lleva por un asambleísta, se la lleva ADN. Estamos hablando de 67. Y le sigue el gobierno, perdón, Revolución Ciudadana con 67. Y le sigue ADN, que es el movimiento oficialista, con 66. De ahí se desprenden otros grupos minoritarios, es decir, Pachacutic es la primera minoría que tiene 9 asambleístas, Social Cristiano 5, que como mencionaba, está decaída, y los movimientos locales representan 3 y un asambleísta de Construye. Esto a la fecha con los datos más actualizados que tiene el CNE. En resumen, estamos hablando de que quedan 19 votos en el aire para que las bancadas más grandes, ADN y Revolución Ciudadana, puedan hacer una especie de cabildeo y poder sumar de alguna forma, llegar al menos a la mayoría absoluta, que en este caso son los 77 votos. Recordemos que la Asamblea ha incrementado de 137 a 151, entonces la nueva mayoría absoluta al día de hoy es de 77. 77, 76 en este caso, como para iniciar juicios políticos, como para designar miembros de diferentes puntos de control, como las comisiones legislativas, en los miembros del CAL, al procurador fiscal, entre otros. Entonces, estos puestos van a ser bastante difíciles y esos 19 van a disputarse las mayorías más grandes en virtud de los intereses. Tienen que negociar en torno a esta realidad. Entonces,
digamos, este es el reflejo, a grosso modo, de manera muy general, este es el reflejo de cómo estamos como sociedad, polarizados, indecisos, y reaviva de alguna forma el clivaje que ya habíamos pensado que estábamos saliendo, que es el clivaje anticorreísta y correísta. Ahora, como mencionabas tú, hablando un poco de Pachacutic, que definiría un poco la relación de cómo va a ser la eventual relación entre presidente y Asamblea Nacional, es que tanto Pachacutic, por un lado, digamos, tiene una especie de estructura bastante orgánica y muy recogiendo mucho lo que diga, lo que opinen las bases para tomar las decisiones. Y hemos visto, como lo has mencionado, hemos visto también que diferentes líderes del sector indígena, tanto de la como ex CONAIE, que han sido miembros de la CONAIE, o miembros del Pachacutic, eh, han disonado un poco y han salido a dar sus posturas con respecto a quién van a apoyar a segunda vuelta, porque algunos sí tienen memoria de cómo fueron tratados durante el correísmo, y por el otro aquellos que buscan apuntarse más a un ala más, no tan radical de la izquierda, pero que pueda encontrarse algún tipo de consonancias con ADN, en este caso con Daniel Noboa. Esto que nos quiere decir que lo que ya hemos visto hace algún tiempo atrás, que tanto la CONAIE y Pachacutic están muy fragmentados, hay algún tipo de dispersión en las posturas en torno a las decisiones que quieren tomar políticamente hablando. Y esto, claro, al final del día, al menos Pachacutic es el único, tal vez el único partido que de alguna forma pudieran codificarse los votos, digamos, abonarse los votos, endosarse los votos hacia una u otra campaña. Esto, claro, recordemos que los votos no son endosables, pero esto lo digo por como lleva la estructura Pachacutic. Los demás partidos, los grupos minoritarios que han sacado, los partidos que han sacado del 0 punto y pico por ciento de las votaciones presidenciales, van a representar, en caso de que lo apoyen a uno u otro candidato, van a representar espaldarazos simbólicos porque no van a configurar el traspaso de votos como tal. Sin embargo, lo que las campañas deberían enfocarse es en hablarle al votante directamente. Pero regresemos a la asamblea. En todo caso, lo que vamos a ver aquí ahora es una asamblea con cierto grado de estabilidad, porque los asambleístas de una u otra forma van a verse obligados a trabajar por promulgar leyes, formular nuevos proyectos de ley. Y lo que vamos a ver, lo que va a pasar es lo que hemos estado viendo o se ha estado, digamos, de una forma solicitando a la Asamblea, es que no trunquen la agenda legislativa y molestar, entorpecer el trabajo del Ejecutivo, sea quien sea, con distintos juicios políticos amparándose en sus funciones de fiscalizadores. ¿Esto por qué no va a pasar? Porque ninguno de los dos bloques mayoritarios tiene la mayoría absoluta para poder iniciar acciones de este tipo. Entonces, es como una especie de que los asambleístas en esta nueva Asamblea Nacional van a estar bloqueados por la realidad y van a verse obligados a establecer diálogos, llámense acuerdos, pactos, negociaciones, siempre y cuando por encima de la mesa, en igual, digamos, con toda la transparencia que corresponde para saber no solo lo que se está, digamos, al acuerdo que se va a llegar, sino qué es lo que se ha pactado para que ese acuerdo funja, a qué acuerdo hemos llegado, cuál es el costo o la factura que le va a llegar al país producto de ese acuerdo. Y en caso de que no sea un tema negativo, entonces va a ser un acuerdo positivo que tiene que ser visto por todos. Y ese es el ejercicio en el que se van a ver obligados los nuevos legisladores. Sabemos que la primera sesión de la Asamblea es presidida por la más votada y en este caso es la mamá del presidente, Anabel Asín. ¿Tú crees que la tendencia para que se quede en la presidencia la madre del presidente es grande, es fuerte, es viable, es posible, o simple y llanamente se estarán peleando por el tema de la presidencia? Recordemos que en la época de Lasso, al principio el pacto era para que la presidencia la lleve a cabo Henry Kronfle y quedó en nada, y de ahí vino la oposición a rabiar por parte del socialcristianismo unido de RC5, y sin embargo se le dio paso a Guadalupe Llori, que era en ese momento la segunda fuerza política más evidente en ese momento en la Asamblea. ¿Tú crees que el presidente va a procurar que su madre se quede de presidente en la Asamblea y de alguna u otra manera va a realizar estos cabildeos con los grupos pequeños, con estos que están sueltos y que podrían formar parte, entre comillas, de las direcciones de los puntos importantes del CAL? Construye, por ejemplo, uno de ellos. ¿Tú crees que eso es viable o es poco probable?
Bueno, de cajón, ella va a presidir la sesión inaugural de la Asamblea y esto va a durar un tiempo, tienen un tiempo establecido, hay un plazo establecido para que esta sesión inaugural que es, digamos, prolongada hasta que no se designen los miembros del CAL y las presidentes de no se conformen las comisiones, tanto permanentes como no permanentes de la Asamblea. Y solamente por poner un ejemplo, en el caso de cuando la sesión inaugural de la asamblea anterior, en la que la presidió Pierina Correa, que fue la asambleísta con mayor cantidad de votos, esa sesión duró un poco más de lo prolongado y casi se llegaba a ver que el presidente iba a posesionarse sin una asamblea conformada todavía. Entonces, es probable que veamos algo parecido a eso si es que las negociaciones desde ya no se están llevando a cabo. Y con los diálogos, negociaciones, me refiero a principalmente dos personas, es decir, en este caso, Daniel Noboa y Rafael Correa, porque son los dos bloques mayoritarios. Tiene que haber algún tipo de diálogo y acuerdo entre estas dos fuerzas porque incluso pueden prescindir de los pequeños, pero los grandes son los que van a marcar la hoja de ruta en la asamblea. Y para eso también deben incluirlos a ellos. Ellos deben tener algún tipo de cuota, incluso diría yo, dentro del CAL, porque deben también trabajar con las minorías que deben estar representadas en esta comisión. Entonces, ahora, si la mamá del presidente, Anabel Sin, va a quedarse como presidente de la asamblea de manera dentro del plazo que le corresponde al presidente de la asamblea, es difícil porque va a haber una oposición muy, muy férrea. Seguramente si gana, escenario uno, si gana Daniel Noboa, seguramente la asamblea la van a querer tomar los correístas, lo van a querer tomar Revolución Ciudadana. Y a la inversa, pues si le gana Luisa González, la oposición la va a querer tomar ADN en la asamblea. Entonces, en ese sentido, como todo está tan polarizado, hay nombres que van sonando, desde ya han ido sonando tanto de un lado como del otro. Por ADN está Anabela Singh, Nils Olsen y Andrés Buschmerz como los potenciales y también a Diana Jacome como los potenciales referentes que podrían encabezar la presidencia del legislativo. Y por el lado de RC están Raúl Chávez, que fue concejal de Guayaquil, Viviana Veloz, que es la actual presidenta de la Asamblea Nacional, Ricardo Patiño, que fue un ex ministro del correísmo, y Mariana Yumbay, que también es la única que despunta por Pachacuti. Quizás quizás puede ser, y esto me atrevo a decir, como le pasó a Guadalupe Llori, ella pudiera ser como el punto el inicio del ovillo con el cual pudieran establecer los diálogos, porque es la única que no pertenece a ningún bando, definitivamente. Entonces, por ahí pudiera ser. Es difícil. Yo no me atrevería a decir que es algo que va a suceder, pero en todo caso, indistintamente de quien sea el presidente nacional, quien ocupe el sillón de Carondelet, va a estar de alguna forma inmune a los posibles y eventuales juicios políticos del legislativo, porque no van a proceder, no tienen cómo iniciar. Y como el presidente no digamos, no ejecuta leyes, su trabajo no es legislar, él puede vetar y vetar y vetar y decretar lo que sea necesario de vetar y el Ejecutivo no va a tener los votos ni siquiera para poder mantenerse en el proyecto de ley que ellos quisieran proponer o con las correcciones a las cuales allanarse. Entonces, va a tener muy llano, digamos, de alguna forma, o tranquilidad. Va a haber estabilidad para el Ejecutivo para que pueda avanzar en su relación con el Legislativo. Y tampoco va a haber, digamos, como hubo en el pasado, el fantasma de la muerte cruzada, porque tampoco alcanzan los votos para hacer un enjuiciamiento al presidente. Entonces, pienso yo que de todas maneras, va a haber lo que sí va a haber, digamos, es una negociación, primero definiéndose quién va a ganar la segunda vuelta. Y en virtud de eso, van a decir, bueno, ¿cómo va a haber una comisión a la otra? La comisión de fiscalización, por ejemplo, que es un punto de poder importantísimo. La presidencia del legislativo también, que es clave, y los diferentes vocales que conforman el CAL. Entonces, pienso yo que eso va a definirse en torno a cómo ahora las negociaciones, qué es lo que se ofrece dentro de la legalidad, porque digamos, posibles candidaturas no es algo ilegal, posibles puestos dentro de un gobierno tampoco es ilegal. Lo que sí se pudiera, digamos, considerar como una ilegalidad son compra y venta de puestos o comprar una posición. Eso ya quedaría para otro plano. Pero pienso yo que eso es lo que va a suceder y la disputa va a ser tan incierta en la Asamblea como la vamos a ver en la presidencia de la República, que va a ser prácticamente voto a voto. Ahora, dentro de la práctica política, los camisetazos son una realidad. Y de hecho se dio en la legislatura anterior.
asambleístas cambiaron de bando, por decirlo de alguna manera, inclusive uno que otro de social cristiano en esta acuerdo, alianza con RC5, se pasaron al movimiento de gobierno y uno que otro de RC5 también se pasó al movimiento de gobierno. ¿Tú no crees que eso también ya se está más o menos moviendo los hilos para tratar de ver el tema de los camisetazos? Y por otro lado, ¿tú crees que se van a mantener como línea de negociación el tema de Glass, la impunidad o el salvoconducto de Glass? Y eso de qué manera influenciaría como imagen de llegar a ser un punto de negociación, imagen frente al electorado? Correcto. A ver, es clarísimo que la asamblea la siguiente asamblea va a ser clave dialogar y pactar. Y creo que la gente tiene que, y cuando digo la gente me refiero a la ciudadanía, tiene que madurar un poco en este tema, porque cuando se habla que se ha pactado con un partido o que se ha pactado entre asambleístas, la gente se rasga las vestiduras y se espanta porque piensan que, ¿cómo puede ser posible que se pacte con estos que representan aquello? Por poner una idea. Y esto tiene su razón de ser. El votante promedio, la mayoría, no vota por un partido. Vota por un líder, vota por la persona, por la imagen, por lo que representa el candidato. Y si el candidato llega a un acuerdo X con X partido o con X líderes que representan una posición o la contrapartida de los valores de lo que él representa, la gente tiende a escandalizarse y a señalarlo como hipócrita, tibio, etcétera. Pero claro, es que esto va a ser necesario. La gente no conoce, y no, de hecho no creo que no le interese, los valores filosóficos del partido, o al cual apoyan. Y eso es un problema, porque no saben cuáles son los cimientos de los cuales ellos van a ser representados. Eso por un lado, que el acuerdo, el diálogo, el eje, van a ser, digamos, tienen que trabajar en un acuerdo programático, es decir, tiene que haber una especie de de acuerdo de concertación de temas puntuales, como bien puede ser la inseguridad, el salud, el empleo, la generación de energía, como temas que no pueden ser, que deben ser inviolables para la siguiente función, para el legislativo. Y en virtud de eso y trabajando. El ejemplo clarísimo lo tuvo, por ejemplo, Chile, de 1990 al 2010, es decir, estamos hablando de más de 10 años, o 10 años, en el que trabajaron el legislativo de manera conjunta en estos puntos y no transgredieron estos ejes en virtud del desarrollo de la ciudadanía, porque estaban saliendo de dictadura y habían unos bloques importantes en el legislativo chileno que decidieron establecer puntos de acuerdo, porque había mucha polarización. Acá es exactamente igual. Tiene que haber una agenda programática. Claro, ese es el ideal. El problema es que va a ser muy difícil de concretar, porque RC y ADN son dos actores muy antagónicos que chocan demasiado y esto va a ser muy difícil de encontrar. Por lo tanto, va a haber mucha discusión y va a ser muy pocos los acuerdos a los que lleguen. Y esos acuerdos van a ser motivo de escándalo para la gente. Ahora, por lo otro, RC, hablamos de RC, por ejemplo, constituye un bloque muy organizado, muy disciplinado, muy estructurado, y es muy difícil que tengas al uno que otro que se acoja a su objeción de conciencia para votar en uno u otro tema. Les dicen sí, votan no, o se abstienen. Eso es, y lo hemos visto, eso es característico de Revolución Ciudadana. ADN suponiendo, por ejemplo, lo hemos visto, es un partido nuevo y que realmente no hemos visto este carácter, esta disciplina como la tiene RC. Me atrevería a decir que sí, ha dominado un ejercicio importante de muñequeo o de cabildeo en la asamblea, porque en esta asamblea empezaron siendo más o menos 16, 10 y algo, y ahora son 36 a punta de este cabildeo. Han logrado sumar a su bancada asambleístas de diferentes grupos. Entonces, de alguna forma se evidencia que tiene capacidad para poder dialogar y sumar a su bancada más asambleístas. ¿Qué puede ser que pase con los pequeños grupos que son independientes? En un escenario hipotético en el que gane, por ejemplo, Luisa González, pudiera ser, es posible, yo diría que es más probable, que la estructura que tenga ADN no sea lo suficientemente sólida y empiece a desintegrarse el partido.
¿Por qué? Porque a lo mejor te habrán nuevas prebendas a las cuales sean más atractivas para uno u otro asambleísta y terminen cediendo. O no sean lo suficientemente acuciosos, sólidos, para poder mantener la bancada y establecer algún tipo de oposición, porque ADN no ha sido hasta ahora oposición, ha sido un bloque oficialista. Entonces, como te decía, el acuerdo esquemático, el acuerdo de concertación debe incluir, como te decía, estos ejes que te mencionaba hace un momento, pero también debe incluir un acuerdo, esto debe ser importantísimo, es clave, debe haber un marco jurídico que incluya todos los candados posibles, todos los candados legales que impidan la alteración, sea quien sea el presidente que vaya a ocupar Carondelet. Y esto, claro, como te decía, va a ser difícil, pero creo que es lo que deben trabajar y lo que ya se ha estado, digamos, negociando, conversando al menos entre los bloques por fuera antes de que se siente la asamblea. Porque es más, las negociaciones no se dan, y esto la gente tiene que entenderlo, las negociaciones no se dan en la asamblea, no se dan ni siquiera en los pasillos, pasa en los cafés, en los hoteles y en los demás espacios donde se tiene que llegar a este tipo de conversaciones, que es así como así es el fútbol, en el fútbol político es así como funciona las votaciones y los acuerdos para la Asamblea Nacional. Rafael, tú ponías el ejemplo de Chile, pero claro, en el tema de Chile, Pinochet con los Chicago Boys establecieron un tema que era a dónde quieren ver a Chile en 50 años, y entonces hicieron este desarrollo del plan país en el cual Pinochet, cuando entregó el poder, dijo: a mí no me interesa que el presidente sea de izquierda, que sea de derecha, con tal de que respeten esto, porque Chile en 50 años debe llegar a eso. E inclusive se fue dando de manera tal que hasta hace poco, hasta antes de la llegada de Boric, Chile era un país que estaba muy opcionado a pasar a ser del primer mundo, justamente por esta política pensando en el país. Pero en el Ecuador no tenemos esa política, por un lado. Y por otro lado, en el evento de que llegue ADN al poder, se ratifique en el poder, hay situaciones que lo tienen atado de manos y pies. Por ejemplo, el tema de no podría llegar a un acuerdo con el darle el salvoconducto a Glass, porque entonces no se justificaría el tema del el asalto a la Embajada de México. Estaríamos perdiendo, estaríamos dándole la razón a AMLO, a Andrés Manuel López Obrador. Y entonces se caería la imagen que hasta ahora ha construido el presidente Noboa, Daniel Noboa, en el que a la justicia del país se la respeta, a los jueces y a las decisiones judiciales se la respetan. Nosotros no llegamos a acuerdos con delincuentes, como él ha dicho. Entonces, él no podría llegar por ninguna causa a que parte del acuerdo sea justamente el tema del salvoconducto a Glass o el tema de la impunidad. Recordemos que también estamos a puertas de que se elija un nuevo fiscal general de la Nación, y eso también va a ser un tema de discusión y también va a ser un tema de acuerdo en el que va a ser, yo creo que va a ser el más peleado y el más sensible, por decirlo de alguna manera. ¿Tú no crees que esto hará también? ¿Cuáles son las expectativas reales del pueblo, de la población, del votante, en base inclusive a la imagen que ha dado de institucionalidad la fiscal general, con todos los juicios que ha armado, y que el apoyo se lo ha dado en su debido momento el presidente Noboa y también la ex ministra Palencia? Eh, ¿Tú cuál crees que va a ser en realidad el sentir del pueblo? Si bien es cierto, el voto no es racional, sino que es emocional, referente a estos temas. ¿Se sentiría, digamos que, traicionado si se llegaran a acuerdos de esta índole? Yo creo que lo que se ha hecho público, las declaraciones públicas tanto del presidente, al menos que se ha referido a estos temas, es que no, y su bancada, es que no van a negociar impunidad. Dentro de la mesa de negociación no está este tema, y esa es quizás la primera piedra en el zapato para llegar a a un acuerdo de este tipo. Eh, lo segundo es que el 99 o 90 asambleístas son reelectos de la
en su función de legisladores. Es decir, que 99 asambleístas corresponden a la asamblea pasada. Lo que vamos a ver es las mismas mañas, el mismo comportamiento. Entonces, no va a haber algún tipo de, tal vez, posibilidad de ceder algún tipo de espacios o negociaciones para que esto fluya. Entonces, sí va a ser muy difícil, considerando siempre que esto esté por encima de la mesa, es decir, que la gente sea un acuerdo transparente. Ha llegado a un acuerdo de gobernabilidad que establece estos puntos, 2, 3, 4, y que son estos. Si lo hacen así, bendito sea Dios, que ojalá que así lo hagan, porque la gente va a saber qué es lo que se ha negociado, qué es lo que se ha acordado para poder llegar a esta estabilidad o a esto, a que haya puerta abierta a los ejes programáticos. Si eso no ocurre, la especulación va a estar a la orden del día, uno, y dos, de llegarse a comprobar que se llegan a pactar este tipo de acuerdos, supongamos que sea la impunidad o el salvoconducto a Jorge Glass, eh, yo creo que sería un disparo en el pie, primero si fuese el gobierno de el gobierno de Daniel Noboa el que llega al poder, porque estarían tal vez, me saltarían muchas más dudas de qué es lo que se llegó a un acuerdo, qué es lo que se negoció, qué es lo que no se quiere que se sepa, qué es lo que quiere que se fluya. ¿A qué costo llegó el punto de la negociación para que se llegue a permitir el salvoconducto? Son más dudas que certezas las que me salen en caso de que eso llegue a ocurrir. ¿Qué es lo más probable que llegue a pasar en caso de que es lo que buscaría Luisa González en caso de que llegue a la presidencia? Entonces, yo creo que va a ser muy difícil que se llegue a ese tipo de acuerdos. Va a ser muy difícil, indistintamente de las narrativas a las que se haya llegado, va a ser muy difícil que se negocien esos puntos. Se negociarán otras cosas. Se negociarán espacios de control, se negociarán presidencias de las comisiones de la Asamblea, se negociarán de alguna forma acuerdos o del tipo de impuestos, de tributación, en fin, hay algunas cuestiones, y es más, me atrevería a decir como estratega político, hay muchas cosas que van por fuera de la negociación política que tiene que ver, por ejemplo, con puestos, prebendas o candidaturas, sino que también influye muchísimo la construcción personal del asambleísta. Entiéndase, lo que en la consultoría llamamos los esqueletos escondidos en el armario, ¿no? Es decir, rollos familiares, escándalos sexuales, en fin, una serie hay un perfilamiento que tiene que hacer el ministro de gobierno y sus asesores, tanto de un lado como del otro, para poder llegar a una negociación y convencerlos, ponerles algún tipo de tuerca que les impida más bien tenerlos o cooptarlos. Y esta es una ingeniería política y social que tiene que hacerse por fuera del legislativo, como te decía, porque es muy difícil que se lleguen a los acuerdos que los que ellos quieren. Impunidad, esto va a ser difícil, yo diría que imposible. Y lo otro que es también, pues, los esquemas que son fundamentales, que es donde ahí debería concentrarse las negociaciones, indistintamente de quién gane las elecciones presidenciales. BASC, confianza y seguridad certificadas. La polarización no solamente está entre correísmo y no correísmo, también, digamos, de alguna manera ideológica, porque si bien es cierto, RC5 con la Revolución Ciudadana y el socialismo del siglo XXI, que según Dietrich sigue en construcción todavía, perdón, también hay dos posturas diametralmente opuestas. Ejemplo, por un lado, ADN con el tema de como decía Lazo, poner más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Esto es celebrar un sinnúmero de tratados comerciales que permitan el ingreso de dólares frescos para sustentar la dolarización y también para generar empleo, incluyendo el tema del extractivismo, tanto en la minería, petróleo, etcétera. Y por otro lado, el RC5, que ha manifestado inclusive su deseo de tomar parte de la reserva del Banco Central para destinarlo a la gente. Suena bonito, pero eso pone en alerta a los financistas internacionales, al punto que de 900 puntos llegamos a 1.200 y pico el riesgo país, y esto inquieta. Y si están buscando el apoyo de Pachacutic, que es anti-extractivismo, anti-minería, etcétera, etcétera, las cuestiones se ponen complicadas y también
nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos, tiene una política muy definida, contraria a la política que lleva RC5, Venezuela, etcétera, etcétera. Esto nos pondría también en un tema de una situación muy compleja y delicada. Por ahí sale que quien apoya RC5, Estados Unidos le va a quitar la visa. Yo no creo que eso sea verdad en primer lugar y en segundo lugar. Yo no creo que mucha gente le vaya a influenciar aquello. Pero, digamos, ¿cómo ves tú ese comportamiento de cara a un gobierno de los Estados Unidos que definitivamente es 10.000 veces más radical y la otra cara de la moneda de lo que fue Biden? Correcto, y aquí la pregunta que cabe es, ¿qué gobierno es el que le convendría al Ecuador de cara a la geopolítica actual? Entonces, ya hemos visto, por ejemplo, un caso bastante estrambótico, diría yo, por los poco tácticos o poco pensados tweets del presidente Petro en Colombia, cuya acción del gobierno de Estados Unidos fue casi inmediata con las sanciones que se vieron y después el presidente colombiano reculó. Entonces, si ya vemos así, yo pienso que, claro, siendo uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos y que los que además dependemos de otros proyectos, digo proyectos por usar una palabra, pero de otras situaciones económicas en las cuales dependemos de ellos, como el Fondo Monetario Internacional y otras instancias, pienso yo que sí hay que manejar con pinzas, o debería el gobierno siguiente manejar con pinzas este tipo de espacios porque es fundamental para la economía nacional. Entonces, si bien es cierto que Pachacuti, como mencionas, tiene una línea muy marcada que va a ser muy difícil que plantee una postura a favor, yo creo que es imposible, que plantee una postura a favor de políticas que vayan en detrimento, no de detrimento, pero sí que vayan, que giren en torno a los acuerdos con el FMI, por ejemplo, o que vayan en torno a temas extractivistas para poder financiar o tener más recursos para el Estado. Va a ser muy difícil que eso ocurra. Aunque todo es negociable, yo pienso que en este caso Pachacuti, que es un brazo mucho más duro de torcer, y en ese sentido vamos a ver, en la Asamblea Nacional vamos a ver minorías más móviles. Por ejemplo, hace no mucho, socialcristianos lanzaron un comunicado que nunca han pactado con el correísmo, que nunca han estado de acuerdo y que eventualmente han ido en votaciones de la mano con la Revolución Ciudadana y Pachacutic del mismo modo. Pero esto no va a ser de sorprendernos en el futuro. Va a haber un comportamiento muy similar, sí, pero no van a ser siempre los votos de un partido, en este caso Pachacutic, para RC, por ejemplo. Eventualmente van a variar. Por eso es que estoy diciendo que vamos a ver minorías móviles, que van a irse con uno u otro partido dentro de la Asamblea. Y con el tema que mencionabas en Estados Unidos, pienso yo que va a ser muy difícil. Yo no creo que vayan, a ellos no les importa, digamos, a la ciudadanía en general, esto no cala el tema del pasaporte o de la visa de ninguna manera, pero sí van a verse afectados o la gente en general va a protestar cuando estas decisiones en el Pleno y partiendo del Ejecutivo también, porque es una política pública además, del Estado, vayan a tener repercusiones en la economía doméstica. Y es ahí cuando van a también las manifestaciones van a ser inevitables, porque van a ser un reflejo de lo que la gente quiere ver y la Asamblea o tendrá que rectificar o de alguna forma de redireccionar el posicionamiento del presidente. Recuerdo un poco ahora, por ejemplo, lo que pasaba, era un contexto distinto, por supuesto, en tema fiscal, económico, monetario, político y legislativo en el gobierno de Yamin Mawad, por ejemplo, cuando existían todavía los partidos regionales porque el presidente tenía muchos acuerdos pendientes, digamos, con el visto bueno de Estados Unidos o el FMI, y faltaba la aprobación del legislativo, del Congreso, para que esto se lleve a cabo. Y el legislativo no le permitía, y había muchas negociaciones y se perdió mucho el tiempo, y es por eso que llegamos a una dolarización tardía con consecuencias gravísimas. Pero pienso que ese escenario pudiera repetirse una vez más acá, no porque el contexto sea similar, sino porque el presidente, sea quien sea, tiene las herramientas para gobernar, pero siempre hay algo que entorpece y es el legislativo.
indistintamente, porque si el presidente fue electo fue justamente para que se encargue de gestionar las necesidades y darle solución a los problemas más importantes de la ciudadanía. Por eso fue electo. Y si la asamblea está también para dar ese apoyo y se convierte solamente, en este caso, sea cual sea el bloque legislativo, en una oposición irracional, pienso yo que vamos ahí perdemos todos y vamos a padecer la necesidad, sea cual sea, porque si se trata de una oposición sin sentido, sin razonamiento, sin llevar solamente por oponerse al proyecto político del presidente de turno, vamos a tener consecuencias de aquí en en los siguientes 4 años. No vamos a avanzar. Hay temas que son álgidos, Rafael, perdón, como por ejemplo el tema de la reforma laboral, que yo digo que no es una reforma la que se necesita, lo que se necesita es un nuevo código, punto, actualizado al primer cuarto del siglo XXI. Por otro lado, también tenemos temas álgidos como el asunto de la salud. Conversaba yo con un dirigente barrial hace unos pocos días y decía, es verdad, seguridad, el tema de la salud y el tema del trabajo, pero ese no es el orden es primero necesitamos tener salud, porque sin salud no hacemos nada. Segundo, trabajo, ¿no verdad? Porque ya teniendo salud necesitamos trabajo y el tema de la inseguridad es un tema que definitivamente nos interesa, pero si no tenemos salud nos morimos. Si no tenemos pan en la mesa, nos morimos de hambre. Y por último, el tema de la inseguridad, nos matan. Y es un tema digamos que de suerte, entre comillas, si es que no estás metido en una de estas bandas. Pero hablando también con con Pablo Lucio Paredes el día de hoy, él manifestaba que es indispensable en cuanto al tema de económico para el asunto de generar empleo y el tema de asegurar de alguna manera al IES, porque si no en 2, 3 años desaparece, sería el hecho de que, por ejemplo, quitar el subsidio al gas en un valor determinado y destinar eso exclusivamente para fondear el seguro social en cuanto a prestaciones de salud, etcétera, etcétera, y no tenerlas mezcladas como las tienen ahora. Si eso es lo que se necesita, no es forzosamente lo que se quiere, porque se quiere que todo sea gratis, desgraciadamente, esto va a generar un estallido en el caso de que se intente por parte del mismo Pachacutic. Y esto va a generar mucho mayor problema, no solo en el tema de inseguridad, sino en todo lo que hemos mencionado. ¿Tú no crees cuál debería de ser, mejor dicho, tú también como experto en estrategia política, cuál debería ser la comunicación del presidente Noboa o del candidato presidente Noboa en este sentido, y cuál debería de ser la comunicación también de su bloque en el legislativo hacia estos temas? A ver, es que son temas muy delicados. El tocar un subsidio y con la incertidumbre con la que estamos ahora sería un disparo en el pie, sin lugar a dudas. Por ponerte un ejemplo, se escuchó al asambleísta o candidato asambleísta Lazo de RC que hablaba sobre impulsar un nuevo proyecto de ley de comunicación. Y todos sabemos para dónde tiran esas intenciones. En el pasado ya sabemos lo que se pretendió y lo que hizo la ley Mordaza, la llamada ley Mordaza. Entonces, y acto seguido, pasaron creo que 2 días y hoy salió el comunicado de RC que dice que como bancada no van a promover por ahora ningún tipo de ley de comunicación, que no se han desmarcado por completo de las declaraciones de Lazo. Entonces, si el presidente hiciera algo parecido con temas de subsidios, yo creo que no le iría muy bien, no sería estratégico, no sería nada táctico. Eh, y pienso que tanto el tema de seguridad como el tema de salud deben ir de la mano. ¿Por qué? Porque tanto los administradores o gerentes de los hospitales se ven amenazados por el tema de seguridad, o han sido asesinados o han sido amenazados y en el mejor de los casos han renunciado. O secuestrados, como uno de los directores, que está O secuestrado y no lo encuentra. Exactamente, o secuestrados. Entonces, pienso que deben ir de la mano, porque si tú buscas dar salud, tienes ahí todo un entramado de mafias y de corrupción en toda la red de salud pública que todavía no se logra desmarañar. Entonces, pienso que ahora el presidente, siendo candidato, tiene también un punto a favor que es su desventaja también. La ventaja es que él puede dar las soluciones
apropiadas o enfocadas a estos tipos de problemas, porque está en la capacidad de hacerlo, es el presidente. La cuestión o la clave está en que él no las haga o no las ejecute, digamos, para la promoción de una campaña electoral, porque usar fondos públicos o el aparataje estatal para una campaña no está dentro de lo legal. Entonces, él tiene que saber potenciar este tema a su favor. Comentaba en otro medio que debe haber dos mesas pequeñas distintas, separadas. Una, la ejecución del plan de comunicación gubernamental y el plan de gobierno, todo lo que debe enfocarse el presidente como gobierno ahora. Y otro distinto que tiene que ver con la campaña electoral, enfocado estrictamente en lo que va a hacer el presidente, en lo que va a hacer el candidato, porque la gente vota por lo que va a pasar, no por lo que está pasando. Entonces, deben haber dos distintas, porque no es lo mismo la comunicación gubernamental que la comunicación electoral. Y además se giran en tiempos diferentes, y una es más volátil que la otra. Entonces, debe haber dos distintas, deben estar en comunicación, pero deben ser separadas. Entonces, te decía, seguridad y salud deben ir de la mano, que son los dos ejes principales en los que la gente, digamos, tiene su atención hoy en día, al menos hoy. Eh, y claro, si se van a enfocar en temas de, ya, pienso que si le vas a tocar el bolsillo a la gente quitándole un subsidio, sí sería, la gente va a protestar, sea cual sea el gobierno. Claro que esto va a depender mucho del momentum en el que se encuentren. Si tienes un subidón, si el presidente gana con una diferencia, digamos, que gane con el 60%, creo que sí sería bueno que el presidente aproveche esa energía con la que despega, esa aceptación tan buena con la que arranca su gobierno, para lanzarse una constituyente, por ejemplo, y promover una que otra de este tipo de reformas de subsidios. ¿Por qué no debería hacer de buenas a primeras? Porque ya tenemos una subida del 15% al IVA que todavía no se evidencian en acciones concretas que resuelvan el problema de seguridad en el Plan Fénix. Entonces, si este problema ya tiene cola, subirle el volumen a este tema con quitándole un subsidio va a generar un tipo de ruido que no va a ser bueno para el gobierno, en este caso el presidente Novoa, y no creo que salga bien aceptada Luisa González en caso de que le proponga. Eventualmente sí, tal vez se pudiera trabajar en algo más progresivo como es en el tema del combustible, en el que gradualmente se va reduciendo el precio de los combustibles en una franja, como ya sabemos que es el sistema de las franjas, en donde se determina pues, el valor internacional del combustible y del petróleo, y en medida de eso va subiendo y bajando el subsidio, que a la larga se va a reducir progresivamente, como es lo que está pasando ahora. Entonces, pienso yo que de esa manera sí se puede trabajar, porque como es progresivo y no es de un solo tajo que se impone una medida de este tipo, porque sí le toca a la economía nacional, sí le afecta a la economía doméstica de las familias, un cilindro subsidiado que pase de $3 a, me invento, 5 o más. Sí, sí pesa. Y eso creo que no se puede llegar a... Es antipopular en todo caso esta medida. Y claro, si va a enfocarse a temas de salud, si va a enfocarse a temas de seguridad, deben evidenciarse los resultados y que al menos hoy por hoy no son tan tangibles con la medida que te mencioné del IVA. En el tema comunicacional, Rafael, mucho se ha dirigido al tema de las redes sociales y de hecho no han desmentido su intención por parte de RC5 de tratar de regular este segmento. Si bien es cierto, dijeron por el momento no vamos a tratar algo de una ley sobre el tema de comunicación, pero la comunicación de hecho se da mucho mayor en las redes sociales y al tratar de regular las redes sociales están generando una ley que digamos mordaza y mucho más severa en este sentido. Es verdad también que hay abusos y que las noticias falsas, bulos como dicen los españoles y las fake news como dicen los gringos, es lo que más abunda dentro de las redes sociales y que definitivamente algo hay que hacer para develar estas falsedades. No es menos cierto de que están generando o no están generando impacto dentro de la campaña. Me refiero, de repente tú ves que hay una avalancha de que asesinaron a una familia, mataron a 2 niños, a donde más pega en el sentimiento, a todo el mundo le indigna que maten 2 niños. A todo el mundo lo pone en ascuas cuando resulta que a un alto oficial de la Fuerza Aérea lo matan y uno dice, a ver,
que debería estar recontra que resguardado, nada, nada, lo mataron igual y ya. ¿Qué nos pasará a nosotros cuando vienen en una partida de fútbol, matan a no sé cuánta gente, en la playa, en el mar? Tú no puedes ir a disfrutar de la playa porque en cualquier momento sale uno de estos vándalos y te mata. Entonces, ¿qué comunicacionalmente en las redes sociales, quién está teniendo más éxito? ¿El crimen organizado o los que apoyan al crimen organizado o el gobierno en sí, que saca muy poco el tema de estos operativos? Hoy día rescataban o ayer rescataban a 5 personas que habían sido secuestradas, etcétera, etcétera. Comunicacionalmente, ¿quién lo está manejando mejor? Bueno, lamentablemente de lo que más abunda es el tema negativo. En redes sociales tú vas a encontrar a la orden del día todo lo malo que se puede hablar de país, de inseguridad. Las buenas noticias, aunque las haya, será un pico de un día por unas horas y al día siguiente estamos viendo otra vez lo que está pasando en el día a día y lo que se ha exacerbado. Creo que lo que está pasando ahorita en febrero es peor que en enero. Todos los casos de secuestros, asesinatos, sicariatos y demás, incluso, y no solamente porque sean muchos, sino también por la trascendencia de las personas que a las que han atacado. Entonces, lamentablemente, lo que lleva a la delantera, lo que más suena y lo que más se difunde es la noticia negativa. Ahora, el tema, con esto intentar regularlas, las redes sociales, por un principio democrático, por un principio sí, un principio de democracia y de libertad, pienso yo que sería contraproducente, una transgresión, digamos, del derecho de coartar o de prohibir y censurar cualquier tipo de expresión en redes sociales. Si bien es cierto, hay bastante de mentira, de fake news, de información falsa que se ha difundido a propósito del contexto de las elecciones, porque hoy en día, y quiero hacer un paréntesis a lo que estoy diciendo de por qué lleva por qué no hay que censurarlas. En el contexto de campaña se dan dos cosas interesantes en la consultoría política de una campaña electoral. Tienes la comunicación oficial, que es el lado A, por decirlo de alguna forma, y tienes la comunicación del lado B. Y en el lado B, pues de alguna forma difundes este tipo de información falsa, difundes aquella información que tal vez no está contrastada o que tal vez puede ser sacada de contexto para cumplir el objetivo de la campaña. Entiéndase, apoyo al presidente, ataque indirecto a otro candidato, subirle el volumen a una vulnerabilidad de otro candidato, subirle el volumen a alguna cosa que la campaña sea positiva, en fin. Para eso funge este tipo de contenido falso o distorsionado o no cierto en todo caso. Y regularlo, pues de todas maneras esto, digamos, no está, digamos, puede ser campaña sucia, lo que uno quiera, pero en todo caso funciona pues, en este sentido y también la gente puede replicar esta información o la otra. El impacto que tenga es bastante difícil de determinar porque no tenemos cómo saber cuántas personas lo han difundido, por qué medios ha difundido, qué decisión han tomado a partir de esa cosa o esa información que vieron y que consumieron. Es muy difícil de determinarlo. Lo que sí sabemos es que sí se volatiza, ¿no? Es muy viral, se viraliza rápidamente. Ahora bien, si bien es cierto, la viralización no garantiza un apoyo. La viralización no significa que, porque el hecho de que hayas difundido un contenido de manera muy rápida, significa que se cuente con el respaldo para uno u otro candidato. De ninguna manera. Así como los votos no son endosables, por ejemplo, pese a que el respaldo de un líder lo diga. Entonces, de nuevo, esto transgrede la libertad de expresión. Habiendo hecho este paréntesis, esto transgrede la libertad de expresión porque al final del día el ciudadano con un teléfono hoy en día lo que se vuelve es un ciudadano con voz, digamos, que puede fiscalizar a un ministro, a un asambleísta, que tiene la capacidad de poder exponer, digamos, porque ese es también el trabajo del ciudadano, ser un fiscalizador de día a día de lo que está pasando en su ciudad, con su entorno, con sus representantes en la asamblea, en donde sea. Y esto es clave porque lo vuelve un actor activo de la política. Al final del día, el ciudadano es parte activa no solamente para votar, sino también para incidir en la política. Y esto es fundamental. Si se regula las redes sociales en las que se impide o se controle lo que el ciudadano vaya a decir o vaya a expresarse, pienso yo que es una vulneración, es dar marcha atrás a lo que ya se ha avanzado ahora y que indistintamente del gobierno que sea, debe someterse al escrutinio público
debe someterse a la opinión de la ciudadanía en general, ya sea falsa o no. Al final del día, ellos tendrán que trabajar para poder, en caso de que sea difamación, o sea, hay vías legales para poder sancionar aquello que pueda ser difamación, calumnia, etcétera. Se lo puede hacer. Pero por lo demás, tiene que estar en la obligación de saber maniobrar las olas de la desinformación, porque esto no se salva en ningún gobierno. Salvo casos muy, muy drásticos, como pueden ser Corea del Norte y China, en donde los medios de comunicación están tomados por el gobierno, que no existe red social que no esté regulada por el gobierno y que cualquier otra, incluso los buscadores, los exploradores de Internet, están autorizados y controlados por el gobierno. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, en Facebook, en China no existe el Facebook, existe el Weibo. Y el Weibo también está regulado por todo. Hay una censura muy estricta del contenido, de lo que se puede hablar y lo que no. En Corea del Norte, por ejemplo, están prohibidos los dispositivos USB. Y si te encuentran con contenido que no ha sido aprobado por el gobierno, entonces o pena de muerte, cadena perpetua o trabajos forzados. Entonces, hay mucho control y esto evidentemente es una burbuja, no te permite la libertad como tal y esto creo que es propio de gobiernos que no son democráticos. Es decir, y creo yo que el Ecuador no debería caminar por esa vía. La política siempre es una batalla por el poder, Rafael, y siendo esto una guerra, también entra en juego la guerra psicológica. Recordemos un poco, bueno, tú no nacías con toda seguridad en la época de Vietnam, pero en Vietnam los radiodifusores de Vietnam ponían música en inglés, le hablaban a los gringos diciéndole, a los soldados norteamericanos diciéndole, estás peleando una guerra que no es tuya, estás lejos de tu casa, tu madre y tu familia te espera, estás muriendo por una tierra que no es tuya. ¿Por qué no regresas mejor a tu casa? Y entonces esta guerra psicológica va calando, va calando, va calando. De una manera u otra, en esta batalla por el poder, ahora en el tema electoral y posteriormente también en la Asamblea, se recurre mucho a esto, al tema de llamar la sensibilidad, ya sea en positivo o ya sea en negativo. Bajo este esquema, y como tú bien has dicho, pareciera que mucho más abundante es el tema negativo en este momento, ¿qué le recomendarías tú al presidente Noboa en estos 90 días o 60 días de campaña que potencie el hecho dentro de esta guerra psicológica de que de una manera u otra se está, no digo que ganando la guerra, pero sí se ha avanzado bastante? Yo siempre pongo el ejemplo, nadie se va de donde gobierna. Y en el 2023 gobernaban los capos de estas organizaciones. Hoy esos capos o están muertos o están fuera del país. Y entonces, pero eso no se explota, Rafael. Tampoco se explota el número de operativos que se hacen, porque depende cómo lo presentes. Si se hacen 2000 operativos al día o a la semana, claro, si tú presentas los resultados va a ser un tema exitoso, pero si tú dices solo 2000 operativos y resulta que no explicas nada más, es un tema de un fracaso. Todo depende de cómo se lo presente. ¿Qué recomendarías tú para que en esta guerra psicológica salga mejor parado el gobierno y al fin y al cabo quienes estamos en contra de las organizaciones delincuenciales y de estar en manos de los criminales? Veamos. Va a ser difícil, digamos, dar una respuesta bastante objetiva porque todo gira en torno a los marcos de las narrativas. Y creo que todavía el presidente, al menos la campaña del presidente todavía no ha definido, al menos yo no he percibido la línea por la cual van a definir estos marcos. Comunicacionalmente, estos marcos definen por dónde va a ir la narrativa, la discusión, la conversación con el electorado. Entiéndase, eh, esperanza, resentimientos, lucha, sentido de unidad. Esto está en una referencia de cómo se va a construir este discurso, esta narrativa. Por ejemplo, la candidata de RC ya ha arrancado así, hablaba de la esperanza, hablaba de que del miedo contra la esperanza. Ellos representan el miedo, nosotros la esperanza. Por ahí va. El presidente en su primera declaración de la entrevista de Radio Centro el lunes pasado algo hizo referencia a la esperanza, pero no quedó muy claro. Entonces, yo pienso que por ahí la clave va a ser primero, la recomendación sería aterrizar primero a un marco definido de por dónde van a caminar. Si bien es cierto, parece ser
que de alguna forma el presidente, o al menos la campaña del presidente, ha tomado como que se ha aguantado, ha frenado un poco su arranque, no como lo hizo Luisa González el domingo mismo de los resultados. Han dado como una especie de pausa, de suspenso, espero yo, creería yo que así sea, que se han detenido como para reconfigurar, replantearse y ver por dónde van a arrancar. Algún síntoma de eso ha sido lo que hemos visto en los últimos días, que ha cambiado a medio gabinete, una medida que, si me preguntas, puede ser un poco contraproducente porque estamos ya a finales de los minutos del segundo tiempo en los cuales se va a definir quién va a ganar la segunda vuelta. Y eso implica cambiar equipos, cambiar procedimientos, cambiar estructuras y ver otra vez cómo se vuelve a empezar con el ministro que se sentó. Entonces, puede ser un poco complicado. Psicológicamente tal vez puede ser como, el presidente está refrescando líneas, está tomando correctivos, está haciendo. Que se vea eso en soluciones y en acciones concretas que la gente pueda palpar, que la gente pueda percibir, va a ser muy difícil. Entonces, la clave va a estar, por ejemplo, en hacer algún tipo de obra tangible que el presidente pueda conectar con la gente en una población en la que tal vez, por ejemplo, le haya ido mal, como puede ser Manabí o Esmeraldas, para poder capitalizar algo de votos, para poder resarcir su imagen. Por ejemplo, que se vea más actividad, más operativa. No solamente comunicarlo, es que comunicarlo, y ese es el principal problema de los gobiernos en general. El hecho de informar y solamente informar, hemos hecho tantos operativos, hemos incautado tantos kilos de droga. Al final del día es como, bueno, está haciendo su trabajo el gobierno, porque informar al final del día puede hacerlo o no, pero tiene que hacer su trabajo. Entonces, es en base a cómo va a construir de nuevo los marcos de las narrativas para que esa acción concreta esté fundamentada o anclada o se vincule a la narrativa, ya sea esperanza o sea alguna otra cosa. Y eso es lo principal, ¿no? Que puedan ellos de alguna forma tener una base donde puedan despegar. Ahora, también es cierto, y lo comentaba en uno de mis análisis en mi cuenta personal, y es que si bien es cierto que el reloj corre, y el tiempo ya está pasando, las elecciones no se ganan desde el minuto en que arranca, sino en el último minuto de la elección. Y un punto importante para esta elección va a ser el debate. Entonces, puede ser que de alguna forma se esté, porque de hecho a partir del debate es donde empieza la campaña. Entonces, puede ser que tal vez el presidente, el equipo de campaña del presidente esté trabajando para ese momento de mayor exposición y no quemarse, no desgastarse con la gestión de gobierno, que es como le corresponde ahora. El presidente está gobernando. Entonces, inmiscuirlo, meterlo en narrativas electorales, aunque todo converge y todo conlleva al tiempo electoral, implicaría un desgaste del presidente y que además es candidato para cuando llegue ese momento. Entonces, hay que tener esta diferenciación de roles muy importantes porque es lo que estamos viendo ahora desde la última candidatura, desde las últimas candidaturas de Rafael Correa. Y además que estamos viéndolo con algo de novedad porque es un candidato que representa al antipolítico como tal, porque no se identificaba de hecho, no se enmarca en el clivaje. Es más, la segunda recomendación sería que se desmarque del clivaje correísmo-anticorreísmo, porque es por lo que la gente realmente votó por él en la segunda vuelta, a partir del debate de la primera vuelta, hace un año. Entonces, esas dos cosas claves pienso yo, que son importantísimas que las incorpore a su gestión y a su discurso en lo que va a la segunda vuelta. Rafael, estamos sobre el tiempo y la verdad que el tema da para largo. Hemos visto la cara de las recomendaciones al presidente candidato. ¿Qué recomendaciones en el tema comunicacional le darías tú al público, al pueblo? ¿Qué debe de considerar, qué no debe considerar, qué elementos debe tener en cuenta para cuando le llega esta información poder filtrarla de alguna manera o no? ¿Qué recomendaciones le darías al receptor de esa información? Bueno, la clave en caso de información, de recurrir, digamos, a información falsa, es lo principal, es ver la fuente. Si me llega una captura de pantalla que dice Televistazo, que dice Revista Vistazo o Diario El Comercio, es ir al enlace donde está esta información, corroborar que realmente sea el medio que ha publicado eso y no solamente una captura de pantalla o un diseño que se haya hecho en computadora. Entonces, pienso yo que la clave va a ser esa, ir siempre primero a la fuente. Y lo segundo es si nos llega información que no está contrastada, que no sabemos si es cierta o no,
pues no difundirla, sino definitivamente ir a corroborarla y después, en caso de que así sea cierto, pues difundirla. Pero difundir información que no se sabe, y esto pasa mucho en ciertos grupos etarios, que llega en muchos grupos de WhatsApp de personas, digamos, tal vez mayores, que llegan, digamos, del grupo que representa de entre los 50 a los adultos mayores de 60 y pico en adelante, que también tienen redes sociales en algunos casos, indispensablemente tienen WhatsApp, y que están inmersos en algunos grupos de WhatsApp en los que les llega cierto tipo de información que no está contrastada. Es el principal, digamos, público al que cae en este tipo de audios, videos falseados con inteligencia artificial, en información que es falsa y que se olvidan realmente de contrastarlo, porque confían, digamos, de alguna forma, o son muy fáciles de convencer o de que caigan en este tipo de información. Entonces, lo primero es contrastar. Y lo segundo, pues sigue a las fuentes oficiales, siempre ver las fuentes oficiales de la autoridad gubernamental, del candidato, del partido, ir a la fuente oficial del medio de comunicación, en todo caso, si se quiere verificar la información. Y eso es indispensable. Y en lo posterior, pues estar más prestos a conocer a la gente, o sea, que la gente conozca al candidato, que sepa de qué va, cuáles son sus propuestas, cómo va a solucionar sus problemas, que tengan más disposición para escuchar, para entender, conocer mejor al candidato. Pienso yo que eso va a ser la clave para poder determinar un voto de aquellos que son indecisos y de aquellos que por la primera vuelta no están convencidos de haber votado por uno y por el otro, pero lo hicieron más bien por el contexto, por la polarización y también a apelar a que la gente si decide, haya votado nulo o blanco en la primera vuelta, pues haga este esfuerzo de poder entender un poco más al candidato de las propuestas y cómo va a solucionar sus problemas. Pienso yo que eso va a ser la clave para definir el nuevo presidente en la segunda vuelta. Rafael, no me queda más que agradecerte en nombre de Convergente TV Televisión Global por tu participación. Ha sido muy claro en tus expresiones. Los consejos vamos a tomarlos en consideración y ojalá que nuestros televidentes también lo hagan. Tenemos 93 grupos que nos reproducen, 3 continentes en los que nos ven, en las redes sociales como Facebook, YouTube, cortos en Instagram, TikTok y para el tema de audio, perdón, en Spotify. Esto hace que más o menos tengamos un alcance tentativo de 2 millones y algo de personas. Eh, Esperemos que todos quienes nos escuchan y han podido tomar nota de tus recomendaciones en estos 60 días comiencen a reflexionar sobre la actitud frente a las elecciones eh, y pensar que al fin y al cabo nos estamos jugando la seguridad, nos estamos jugando el trabajo, nos estamos jugando el futuro al fin y al cabo. Bajo ese esquema no me queda más que agradecerte, insisto, ya luego de la segunda vuelta estaremos conversando de nuevo para analizar estas situaciones y qué podría suceder en los 4 años y comprometerte desde ya para esa participación. Tus palabras finales. Encantado, encantado, Modesto. Muchísimas gracias nada más a la ciudadanía y a quienes nos escuchan, pues que tengan la entereza en verdad de construir con el voto un país en el que esperan encontrar a sus hijos y a sus nietos dentro y que no se vean obligados a forzarse a migrar por cualquier circunstancia que les impida permanecer con los suyos donde nacieron. Sin más, yo agradecido muchísimo por el espacio. Estoy a las órdenes, Modesto, y quedamos al pendiente. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Basque, confianza y seguridad certificadas.